Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Con ustedes aquí como siempre, haciendo la respectiva locución, desarrollo, emisión y conducción de este video. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.com. El tema que hoy vamos a tratar en este video, que lo titulo el número 97. Proyecto educativo. Gestión administrativa, todo lo concerniente a pagos. Bueno, qué curioso, son los pagos, pero lo que yo les traigo en este momento a este escenario, con este video, es exactamente hablar de algo que preocupa hoy en día a muchas personas que pertenecen a la comunidad de los desarrolladores y programadores. Todas las personas que nosotros nos encontramos encarrilados en esta labor, donde construimos con los recursos que nos suministran las personas soluciones informáticas, tenemos un severo problema y ya esto, en cierta manera, son muchas, pero muchas las personas que están buscando afanosamente esta información. Muchas de ellas se han hecho presentes en escenarios como los foros, otros tantos en Todo Expertos, otros lanzan sus preguntas a través de los blogs, preguntando que, por ser la primera vez que construyen una base de datos, ¿cuánto es lo que razonablemente deben de cobrar? Para no caer en el trance en que muchos ya estamos cayendo, como es el estado de los freelance. Nos preguntan qué es mejor, ser un freelance o ser un empleado. O nos preguntan, ¿es mejor ser un trabajador independiente sin tener en cuenta la conexión con estas cosas o tenerla? Hay muchas cosas que nos rodean y muchas cosas empañan nuestra felicidad. Al principio todos muy contentos porque tenemos un trabajo, tenemos al principio un contento porque una persona nos contrata y casi que nos da la exclusividad para poder ser parte de su equipo de trabajo. Pero va transcurriendo el tiempo y empezamos a encontrar en nuestro entorno laboral un tanto de factores que nos empiezan a deprimir. Y muchos de esos factores que nos deprimen es que en sí la mayor parte de nuestra labor, en especial, es una obra de labor o de obra, es prestación de servicios. La mayoría de nosotros, los que funcionamos con la prestación de servicios en Colombia, carecimos por completo de beneficios como los tiene un empleado. No tenemos primas, no tenemos cesantías, no contamos con vacaciones, nos pagan por horas, a veces nos demoran el pago. Si estamos trabajando con gente de otro país, estamos de buenas que nos pagan inmediatamente. Muchas veces nuestro trance está sometido a situaciones depresivas, a situaciones donde básicamente casi muchas veces nosotros estamos deprimidos, y la depresión es nuestro mayor enemigo porque nos tapa, nos ciega y no nos deja actuar de manera coherente, no nos deja, digamos, como definir muy bien lo que tenemos que cobrar. Muchas veces estamos en la cavidad de la incertidumbre, al tanto que no sabemos ni cómo vamos a cobrar. Bueno, yo pensando en todo eso y por las experiencias que yo he tenido, me tomé la molestia de preparar este video. Me preparé tanto para llegar a ustedes y contarles de esta manera muy puntual cómo es que deberíamos nosotros cobrar. Es cierto que nosotros tenemos que trazar una ruta a través de un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es establecer algo así como un cronograma de nuestras actividades, tener presente cuánto tiempo en ella nos demoramos, qué tanto vamos a estimar en tiempo para hacer las cosas. Pero les cuento una cosa muy curiosa. Cuando nosotros empezamos a hacer una base de datos, inicialmente nuestro cliente suele entregarnos una base de datos casi virgen. Cuando me refiero casi virgen es que tiene muy poquitos datos. Lo que entrará ahí en adelante es toda la fuerza de nuestro conocimiento y de nuestro pensamiento algorítmico a trabajar en función a eso.
Y esa parte es la que muchas veces estaría un tanto así como no sabemos qué va a correr al futuro. Si nosotros supiéramos en nuestra recta de trabajo qué tanto vamos a hacer, maravilloso, porque tendríamos presente qué tanto vamos a cobrar. Nuestra experiencia es una de las cosas de factor importante aquí para hacer las cosas, porque entre más experiencia tenemos construyendo bases de datos, ya bien sea relacionales, las de MSQL, las bases de datos con función app inventor, las bases de datos con función PHP, y así por el estilo, y tantas más que existen, Acure y todo esto. Entonces, entre más experiencia, creo que vamos a ir volviéndonos más dotantes y más expertos en ver cómo tenemos que cobrarle a nuestro cliente sin caer en la situación más tenaz, que es que a veces de pronto somos o muy altamente especulativos o otras veces carecemos de eso y terminamos siendo nosotros los que nos convertimos en unas víctimas en este paseo. Entonces, aquí yo les traigo algo así como una especie de hoja de cálculo que yo elaboré. Esta hoja de cálculo, el que la quiera tener, con gusto yo se la proporcionaré, pero sí voy a pedir algo como para llevar un control de que este video lo han visto personas y que esas personas que lo están mirando de verdad se sienten en el ánimo y en el interés de querer saber de este tema un tanto más en profundidad. Entonces, por correo electrónico se van a estar presentando y por medio del correo electrónico me van a pedir por favor este archivo que yo te lo voy a suministrar. No lo voy a dejar anclado en ninguna parte de la nube, sino simplemente esperaré a que ustedes se tomen la tarea de escribir por correo electrónico sugiriendo la solicitud de este libro de Excel, esta hoja de cálculo donde está trazada esta información. Igualmente, si no la quiere tener, pues más sencillo todavía, repitan este video tantas veces como sea hasta que ustedes ya digan, sí, ya efectivamente sé qué es lo que hay que hacer. Bueno, mucha atención a lo que vamos a hacer. En esta parte voy espérate, ya, cargó. Voy a abrir este libro de Excel. Y en este libro de Excel se llama Tarifas. Este libro de Excel lo construí con el ánimo de poder ayudar a una cantidad de gente, sobre todo aquellas personas que programan, sobre todo las personas que son desarrolladores, los que están permanentemente construyendo bases de datos de una u otra manera, con diferentes tipos de actividad económica. Entonces, hay cualquier cantidad de ejemplos digamos, de personas que son principiantes, hay otros tantos ya como intermedio, hay otros ya muy veteranos, pero de todos modos, ven, que llegue a cualquier mente no va en cierta manera a generar molestia, por el contrario, va a ser un enorme beneficio que una persona tome el poder, una persona tome la iniciativa de hacer llegar esta información muy detenidamente a cada uno de ustedes. Bueno, en este punto yo hice lo siguiente. Yo aquí en Excel construí una hoja con los siguientes datos. A nivel de tabla, entonces, en las tablas generalmente nosotros solemos trabajar tablas maestro, las tablas de lista, que son las que solemos usar para los formularios, cuando vamos a hacer un menú. Entonces, muchas veces es más propicio hacer una lista y esa lista siempre va a venir generada de una tabla. Y otras se llaman las tablas de proceso. Esas tablas de proceso son, por ejemplo, como la tabla de la lista de las monedas, la lista de los países, la tabla que tiene que ver con la lista de pagos, con formas de pago, la lista que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver a nivel del proyecto educativo, como son los diferentes tipos de cobros que se podrían hacer a los estudiantes. Entonces, todo eso está contemplado dentro de la parte del proceso. Como tal, cada tabla cuenta con un número de campos. Entonces, generalmente se dice que entre 60 y 70 campos, ¿no? Trabajando con ello, entre 60 y 70 más o menos nos gastamos un promedio en trabajo de 100 a 120 horas de labor. Obviamente que esas... Bien, entonces decía que muchas veces esto es una obra o una labor
entre 100 y 120 horas. Entonces, a veces vamos a encontrarnos con que las tablas que nosotros vamos a tratar, si las estamos recibiendo de parte del cliente, muchas veces el cliente nos va de pronto a asignar unas, por ahí 4 tablitas, y uno va revisando, cada tabla puede tener de pronto, cada una puede tener entre 7 y 8 campos, otras pueden tener solamente 3. Entonces, yo lo que vi fue lo siguiente: en cuanto a las tablas, todas las tablas que uno llegara a manejar, todas en total, se suma la cantidad de campos de todas ellas. Entonces, la cantidad de campos de todas ellas pueden estar asumiendo un conteo de 30, 40, 50, 70, dependiendo de lo que se está trabajando, dependiendo. Entonces, en un proyecto como tal, si tenemos, por ejemplo, en cuenta que entre tantas tablas que se están trabajando de una y otra cosa, por maestro, por lista, por proceso, la suma de todo eso nos da más o menos un margen de 60, 70 campos. Eso estimaría más o menos el tiempo de trabajo que nosotros realizamos en esta base de datos, que más o menos está en promedio entre 100 y 120 horas, que casi siempre es lo que vamos a estar trabajando. Lo otro es la cantidad de módulos que estamos trabajando, porque muchas veces, bueno, en factores, el primer módulo más importante siempre en toda la mayoría de las bases de datos, quieras o no te quieras, siempre va a ser usuario, ¿sí? Después le va a seguir las personas. Otras veces va a ser, por ejemplo, un módulo, digamos, de inventario, un módulo que tenga que ver de cotizaciones, un módulo que tenga que ver con remisiones, un módulo que tenga que ver con pedido, un módulo que tenga que ver con facturación, un módulo que tenga que ver con pagos. Entonces, cada cosa siempre va a tener en cuenta que son varios formularios y entre ellos va a haber juego de consultas, va a haber juego de informes, ¿sí? Entonces, esto está estimándose que por cada cosa se está trabajando tiempo. Yo digo una cosa muy concreta aquí por la experiencia que tengo, y es que cuando estamos trabajando nosotros una tabla mientras se está diseñando, ¿no es cierto?, su estructura como tal, realmente si hacemos las cosas rápido y pensando bien detenidamente en lo que vamos a trabajar, no nos estaría realmente quitando tanto tiempo, por mucho estaríamos gastando por ese objeto una hora, ¿sí? A mucho largo, ¿no? Así, una hora. Otras veces de pronto nos va a quitar escasamente, por lo cortico, nos va a quitar de pronto solamente 10 minutos, 20 minutos, ¿no? Pero siempre, ante esta situación, yo estimaría una hora, ¿sí? Para pensar que a veces tenemos que realizar un tanto de nuestro proceso y con función al proceso vamos marcando. La otra parte es el conjunto de las relaciones, porque algunas tienen, por ejemplo, relaciones uno a uno, otras pueden tener relaciones uno a varios, otras pueden tener varios a varios, etcétera. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Otro punto es el manejo de las llaves, porque muchas veces hay llaves principales y hay otras veces llaves foráneas. Entonces, eso también tiene que ver mucho en el proceso. Entonces, una tabla como tal, cualquier tablita que se esté haciendo, la hechura de ella, yo le pongo un costo de 6,000 pesos. Si fuera en unidades a nivel de dólares, serían 2 dólares. Si fueran en pesos mexicanos, serían 39 pesos mexicanos, ¿sí? O en euros, lo mismo, 2 euros, así, por tablita. Dependiendo de la cantidad de tablas que se van a trabajar, eso es lo que cuesta. Pero también hay que tener en cuenta que algunas tablas, por ejemplo, son listas, son sencillas. Una tabla de lista es un solo campo, que es donde se enuncia en sí el nombre del ítem, del menú. Esta tabla, por lo general, no lleva nunca una llave, no hay exposición de la llave, no hay tampoco una relación, nada de eso. Entonces, también igual se puede gastar menos tiempo, pero igual le vamos a poner 6,000 pesos, o en dólares, 2 dólares, o en pesos mexicanos, 39, o en euros, 2 pesos. Las de tablas de proceso generalmente pueden tener 3 campos, otras veces pueden tener hasta 4 campos, pero más allá de 4 no las tendrá. Igual también va a tener un valor de 6,000 pesos, y lo mismo, en dólares son 2, en pesos mexicanos 39 y en euros 2. Estas muchas veces tienen relaciones de uno a varios, ¿no? Porque algunas de las tantas tablas las van a estar usando. Bueno, eso en cuanto a las tablas. Entonces ya tenemos en cuenta que las tablas no es por una tabla, sino la suma de todas las tablas lo que nos dé la cantidad de campos. Entonces, si hay entre 60 a 70 campos, pues ya uno ya más o menos saca un promedio de todo eso.
Vamos para la parte de la consulta. La cuestión de las consultas siempre hemos tenido nosotros presente que las consultas, muchas veces trabajamos consultas de actualización, consultas de eliminación, consultas para anexar, consultas para crear nuevas tablas, consultas para selección con parámetro, selección sin parámetro y selección en agrupamiento. Y otras tantas son de unión, ¿no es cierto? O sea, cuando yo utilizo una consulta y otra consulta. Entre las consultas muchas veces podemos contar con que vamos a utilizar tantas tablas, una, dos o tres, y tendríamos que estar haciendo intersección, es decir, estar conectando por relación uno a uno o uno a varios o varios a varios, ¿no? O indeterminado, ¿no es cierto? Estas tablas. Entonces, el oficio de esas consultas también depende mucho, porque si una persona está haciendo una consulta, por ejemplo, de actualización, pero si no tiene en ese momento una idea precisa de cómo conectar ciertas cosas, porque no tiene conocimiento, tendría que echar mano a buscar mentores en la internet, por ejemplo, como el caso de Todo Expertos, y situar una pregunta y esperarse hasta que ellos se notifiquen con la persona para que le den inmediatamente la respuesta. Mientras tanto, esta labor se quedó detenida. ¿Por qué? Porque no se puede proseguir pues en ese momento con otra. Entonces el tiempo va marcando, ¿no es cierto? De pronto media hora, una hora, 2 horas, 3 horas, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que cuando uno tiene que hacer una consulta de manera muy especial, que viene con parámetros, que el plano de actualización es ligando cosas, refiriendo una serie de conceptos que propinan que la persona tiene que tener mucho más conocimiento, más allá de lo que es. Entonces yo digo que esas consultas así por lo general, ¿no es cierto? Esas consultas pueden llegar a tener un costo entre 6.500, 8.000, pueden tener un costo de 10.000 o de 12.000, o muchas veces esas consultas pueden llegar hasta casi los 20.000 pesos, ¿sí? Las consultas como tal. Entonces, lo que quiero decir es que en las consultas, entre más nos gaste, entre más nos quite tiempo fabricar esa consulta, ¿no es cierto? El hecho es que entre más nos gastemos haciéndola, más vale, ¿sí? Si nosotros hacemos una consulta, pero prima que un conocimiento que en una oportunidad para tenerlo nos gastamos cualquier cantidad de tiempo, fue tiempo muerto. Pero cuando ya lo conocimos, en la próxima oportunidad que tengamos, cuando estemos con otro cliente y de preciso se llega al punto de que necesitaremos de esa herramienta y ya pues obviamente es muy inmediata, entonces por lo menos echarle valor a lo que en alguna vez, en esa oportunidad, cuando no lo sabíamos, ese tiempo quedó muerto, pues tratar de rescatar ese tiempo. Es decir, a esto que estemos haciendo, sumarle un poquito más. Habitualmente está en 6.000, de ahí para arriba, pero si uno puede, le mete 8.000 o 10.000 o 15.000 o 20.000, dependiendo de lo que sea. Las consultas de eliminación siempre igualmente pues ha tenido que generarse un tanto de conocimiento, de adquirir conocimientos, ¿no es cierto?, en el plano de ese punto. La anexo la misma parte. Entonces está esa parte y la opción de crear. Todo esto que es actualización con parámetro, sin parámetro, eliminación con parámetro y sin parámetro, anexos con parámetro y sin parámetro, crear con parámetro y sin parámetro, como la selección con parámetro y sin parámetro y las selecciones agrupadas, todo eso va a redundar en que tengamos que siempre elevar nuestro precio desde 6.000 para arriba. Bien, vamos ahora al punto todavía más interesante y es el punto de los formularios. Un formulario, digamos, donde relativamente es muy supremamente sencillo. Vamos a hablar de un formulario de menú. No estaríamos diciendo que valga tanto, ¿no? Podríamos decir que vale solamente 6.000 pesos, ¿sí? Podríamos sí gastarnos de pronto una hora o muchas veces menos de una hora. Podríamos gastarnos de pronto 15 minutos, 10 minutos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay formularios, bueno, yo lo llamo de alta o de crear, ¿no es cierto? Hay formularios donde sí se estima la proporción en cuanto a la cantidad de campos que hay que colocar.
y si estos campos tienen que en algún momento determinarse como cuadros de lista, cuadros combinados, si en un momento determinado estos campos tienen que tener algún proceso especial de programación en código Visual Basic, ¿sí? Muchas veces alojar ciertas cosas como por ejemplo manejo de variables públicas, o en otras ocasiones hacer pequeños procesos donde tenemos que mediar con el cálculo, tanto en suma, resta, multiplicación, división, integrado como tal, ¿no es cierto? Entonces, todo esto estima que muchas veces en un solo formulario, en uno nomás así, con esa característica, podríamos llegar a gastarnos hasta 5 horas, o muchas veces hasta un día completo, ¿sí? Un día para nosotros, 8 horas. Entonces, esto así, en este punto, podría llegar a valer hasta 50,000 pesos, ¿sí? 50,000 pesos solo ese formulario. Si hablamos de las consultas de un formulario, también tenemos que contar que hay que echar mano a que cuando se hace el formulario, pues también hay que tener en cuenta la consulta, que si vamos a hacer el formulario, muchas veces tenemos que determinar estos formularios, conocer un tanto más sobre la extensión del formulario, si es de varios elementos, si es continuo, si es único, si es tipo hoja de datos, etcétera. Entonces, ahí también obviamente se va a presentar el fenómeno de que nos vamos a gastar más tiempo. Y obviamente nos gastaría tiempo porque nos toca también maquillar, nos toca trabajar apariencia. Ahora, no solo apariencia, sino que muchas veces también lo fortuito aquí es que a pesar de que nosotros tengamos un mouse que puede ser de alta precisión, no crea, pero de todos modos todo va en función de nosotros también, ¿no? Que de pronto el cuidado, que manejar los nodos, en fin. Todo esto nos va digamos, a atrapar en un tiempo en que nosotros vamos a estar durando con eso 1 hora, 2 horas o máximo 3 horas, ¿sí? Entonces, a veces en el día de pronto uno dice, ay, yo voy a intentar fabricar 10 formularios, y resulta que no es así. Si mucho lograríamos fabricar por algunos 5 formularios en el día, y eso porque a cada uno le aplicamos un margen de 2 horas, pero es que a veces puede que sea tan rápido como a veces unos de ellos nos quiten más tiempo. Y no solo eso, es decir, también la otra parte. Estamos haciendo la construcción de esta solución informática. Estamos dependiendo muchas veces de nuestro cliente. Nuestro cliente muchas veces dice nos va a mandar información y resulta que se demoró. Y no pasó 1 hora, sino pudo haber pasado un día entero. O a veces dejan de notificarse en 2 días, 3 días. Entonces, en función a eso, pues todo también se va a demorar, ¿sí? Entonces, esas son las razones. Entonces, existen esa clase de formularios, hay formularios para modificación y eso también implica que tenemos que trabajar, por ejemplo, escogiendo cosas que vienen de otros formularios y eso implica aprender muchas cosas más sobre el formulario. Nosotros tenemos una situación, y es que a nivel de formularios, si ustedes entran y miran todo el set de formularios, vamos a encontrarnos con algo bastante grande en gama, porque tenemos que tener conocimiento de la función de todos los controles. Tenemos que tener conocimiento de todo lo que pasa con el diseño. Imagínense, en el diseño nomás, por el solo formulario es extenso. Cuando vamos a referirnos a un cuadro de texto es extenso. Cuando vamos a referirnos a un cuadro combinado es extenso. A un cuadro de lista, a un rectángulo, a un botón de opción, a un checkbox o a una parte que tiene que ver con el manejo de la exploración, de la navegación, de la hipervinculación, de los cuadros lista, de los subformularios. Bueno, son tantas cosas, entonces es mucho lo que hay que aprender. Y esto implica que nos tendríamos que gastar cualquier cantidad de tiempo inmersados en este proceso. ¿Cuánto de eso nos puede durar? Bueno, yo por lo menos en mi caso, haciendo práctica todos los santos días, me he gastado 7 años aprendiendo esto. Y eso habiendo hecho también cursos, certificándome y todo eso, porque yo cuando aprendí esto, no lo aprendí sino más de la nada. No empecé así como dice, probemos a ver hasta dónde llegamos. No, tuve que recibir instrucción profesional a través de mentores profesionales que llevan mucho tiempo más que yo y son mucho más precisos que lo que yo he sido. Y si no es por ello, pues yo no estaría aquí. Entonces, eso también redunda. Entonces, muchas veces el formulario que más tiempo nos aplica, que más tiempo nos gasta, puede ser el más costoso en todo. Un formulario
que nos gaste tanto, y aún así sabiendo, puede llegar a valer hasta 100,000 pesos, ¿sí? Puede llegar a valer hasta eso. Entonces, eso es una cosa que ustedes, amigos, lo tienen que tener muy presente. Otro punto es cuando trabajamos, bueno, los formularios de eliminación, los formularios que tienen que ver con informe, formularios de exportación y de importación. Entonces, todo eso redunda en solo el hecho del formulario. Formularios con subformularios, ¿sí? Que pueden a veces presentarse en el caso hasta de 2 subformularios en un formulario. Y a esto implique el concepto para aplicar cálculo, tomando como base el formulario padre como el formulario hijo, que de pronto a veces hay que sacar totales partiendo de lo que pasa en un subformulario. Entonces, todo esto implica un alto grado de conocimiento. Entonces, un formulario, cuando tiene subformularios, va a valer mucho más que cuando no lo tienen, ¿sí? Porque estamos ligando, y muchas veces ligando, ¿no es cierto? Entonces, no más tiempo nos vamos a demorar en hacer. Pasa también lo mismo con los informes. Los informes también van a tener el mismo concepto, porque hay informes muy sencillos que nomás con un solo clic ya salió. Una consulta de selección y el respectivo informe ya salió, fue rápido. Y conectarlo al menú y todo eso fue rápido. Pero hay otros que no son así. Hay otros que implica manejar agrupamiento, hay otros que implica establecer cálculos, hay otros que toca establecer cierto tipo de parámetros, cierto tipo de programación especial en código Visual Basic para poderlos tratar. Hay otros que muchas veces toca decir que el formulario no va a quedar impreso en un papel, sino que se va a enviar por correo, entonces es otro proceso y hay que hacer pruebas a través de Outlook, entonces todo eso va a tener más precio. ¿Listo? Hay otros que van con herencia, o sea, cuando yo he abierto formularios y en el momento en que abro hay herencia, ¿sí? Como lo explicaba en el formulario que era en la parte del proyecto educativo, en el video número 96, expuse esa parte, ¿sí? Ahí hay mucho de lo que es la herencia. Y está por otro lado, cuando hacemos formularios, cuando hacemos, por ejemplo, formularios y están enrutados a que el informe no es por papel, sino es enviado por vía email. Y otros donde hay que establecer PDFs, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Tenemos otro punto y son los módulos, ¿no? Entonces, los módulos, por tratarse de las variables públicas, pueden llegar a valer hasta 50,000 pesos, porque muchas veces esta clase de módulos con variables públicas no todo el mundo lo hace, no todo el mundo sabe qué es eso, ni siquiera las de las funciones. Entonces, esto significa que entre más alto es el grado de conocimiento de ese programador o ese desarrollador o ese constructor, pues la tarifa también va a ser más alta. Bueno, y después están los procesos por cálculo, procesos por subdetalle o procesos sencillos. Entonces, cualquiera de ellos también está en la exposición de poder valer mucho, porque muchas veces está pintado en 1 hora, pero a veces puede gastarnos 2 horas, 3 horas, etc. Bueno, lo cierto es que en general la exposición de todo esto más o menos son 32 horas oficiales, ¿no es cierto? Pero eso, como le digo, puede sumar a más. ¿Por qué? Por el ritmo de campos, entre 100 y 120 horas. Y así, en solo 32 horas, así todo este cuento está estimado en 651,500 pesos colombianos. En dólares más o menos son 217 dólares, en pesos mexicanos son más o menos 4,258 y en euros son 200. Por eso, de ahí la razón que yo les decía a ustedes, cuando yo hago en la locución de los videos un poquito de la publicidad, yo les cuento a ustedes cuánto hay que hacer de avance, ¿no? El avance es una manera de compromiso entre el cliente y el desarrollador o programador, ¿sí? Es decir, este desarrollador o programador está comprometido con ese cliente a trabajar por lo menos arriba de 100 o 120 horas, pero no está obligado a que por 200 dólares, ¿sí? O por 670,000 pesos o 700,000 pesos, esté obligado a trabajar más del doble de ese tiempo, porque entonces ya ahí es donde literalmente estamos nosotros perdiendo y de manera tenaz.
Y ahí es donde también se presentan muchas cosas que no gustan, porque entre todo eso es la pérdida del cliente, ¿sí? Uno trata de manera muy animada mirar de qué manera uno habla con el cliente y tratar de llegar a un buen acuerdo, ¿no es cierto? Pero entonces de pronto a veces nos faltan herramientas muy importantes para demostrarle al cliente lo que nuestro trabajo cuesta y encontrar que nuestro cliente, después de haber conocido durante una semana nuestro ejercicio, pueda valorarnos un poquito y de pronto estimar, decir, bueno, vamos a tratar de darle más trabajo a esta persona porque vemos que sí sabe lo que está haciendo. Pero muchas veces también caemos en la pena de que a nosotros muchas veces nos hacen promesas que no nos van a cumplir. Nos van a decir, oye, te vamos a dar más trabajo, vamos a tenerte muy en cuenta, o sea, estamos hablando del estado preferencial, la exclusividad, y muchas veces la exclusividad a la hora del té no nos lleva a nada, ¿sí? Hay tantas personas como este señor Rafael Sanso, se llama así, de la internet, Rafael Sanso, yo lo tengo por acá, este señor Rafael Sanso, que publicó el 7 de mayo de este año, 2017, algo muy interesante que me dejó pensando mucho. 13 razones por qué dejé de ser freelance. Es un video de reflexión, como lo que yo estoy haciendo ahora acá. Yo estoy aquí simplemente comprometiéndome con cada uno de ustedes a darles este video de reflexión para que por favor hagan suma hasta aquí donde van y más o menos de acuerdo a esto ustedes empiecen desde ya por favor a revisar cómo deben de cobrar esto, pues para no caer en los mismos errores en que uno ya ha caído. Yo caigo en errores y pues como tal me marca la ley del error y el acierto, porque de esos errores pues finalmente tendré que llegar a un acierto. Y esto implica que en un futuro esta plantilla que yo acabo de realizar acá la voy a tener muy presente para los próximos contratos que yo tenga con las personas, ya bien sea aquí en Colombia o fuera de Colombia. Pues para no caer en ese enorme error y ser un poco más concreta. Yo peco, obviamente, como todo ser humano, porque no puedo decir que soy perfecta, peco en que muchas veces, de pronto, la mayor parte de veces en que he tenido mis decisiones he sido gobernada por la depresión y de pronto por causa de esa depresión uno comete el error y de pronto no hace correctamente sus cotizaciones. Yo lo marcaba muy puntualmente a uno de mis clientes, le decía, mire, yo puedo ser una excelente programadora, yo puedo ser una excelente docente, yo puedo ser una excelente desarrolladora en esto, pero en algo que me trilla a mí tenazmente y me golpea cada vez que se puede es el hecho de no saber cobrar bien el trabajo. Hasta el momento me estaba defendiendo en el punto en que yo cogía y decía, bueno, cobro en avance a las personas con quien empiece a trabajar a ver, si hablamos en pesos colombianos, estamos hablando entre 700.000 pesos y 800.000 pesos, ¿no? Y si estamos hablando con personas que no están en Colombia, en cualquier parte del mundo, entonces decía 250, $300 para compensar mi trabajo, que yo ya sé de plano, es que ya no es que de pronto me va a llegar un trabajo así chiquitico, no, a mí no me llega nunca un trabajo pequeño. Todos los clientes que hasta el momento yo he atendido en diferentes puntos del mundo, yo he atendido clientes en México, he atendido clientes en Perú, he atendido clientes en Chile, en Argentina, he atendido clientes en Brasil, he atendido clientes en España, en Costa Rica, en Panamá, en Puerto Rico y aquí, obviamente, en Colombia. Y créanme que la mayor parte de las bases de datos que a mí me han proporcionado, ninguna baja en la talla de menos de 100 objetos. La mayoría de todas están por encima de eso. Hay unas que me las entregan vírgenes y a mí me toca empezar a trabajar y a veces puedo llegar hasta un tope de 250 objetos de acuerdo a lo que me están pidiendo, porque obviamente a mí me dan el recurso y yo cumplo con dar la solución informática, cumplo con llevar hasta el final el proceso. Entonces, hay veces, hay cosas tantas que la gente pide y a pesar de uno tener tanta experiencia en esto, que yo tengo ya 7 años de esto y llevo cuántos años ya haciendo videos de esto, y aún así hay cositas por ahí de vez en cuando que no las sé hacer, pero no me quedo quieta, yo las busco, yo investigo
y me entero por medio de otros. Muchas veces hasta voy y pongo las preguntas y yo digo, bueno, esta pregunta que yo voy a hacer aquí en Todos Expertos tal vez me van a gastar en tiempo que me den la respuesta por ahí en unas 2 horas, 4 horas, 5 horas, pero bueno, yo no me quedo quieta y yo trato de buscar por otro medio y resulta que de pronto antes de que me den la respuesta yo ya la estoy encontrando. A eso ha pasado ahí, pero aún así siempre me están dando una respuesta, siempre me han dado una respuesta, siempre he encontrado la solución para lo que estoy haciendo. Gracias a Dios, eso es así. En el último proyecto fue muy interesante porque pude aprender cosas sobre importación, exportación, envío por email, pude hacer muchas cosas más interesantes con las variables públicas y eso lo expuse en video. Entonces, todo esto es una gama más elevada de todo lo que uno de esto aprende. Pero aquí, entonces, el punto que surge es lo que me estaba punteando en el cerebro era, Sandra, tienes que hacer un video de esto, tienes que contarle a la gente esto es muy importante, esto no se puede pasar, hay que hacerlo llegar lo más pronto. Porque yo, así como he vivido mi experiencia, pues yo sé que ustedes también la viven. Pero igual yo sé que ustedes también me van a agradecer un resto, algunos, ¿no? No todo el mundo, pero algunos me van a agradecer que yo esté contándoles esta parte. Bueno, mis amigos, entonces ya lo saben. Entonces, tómense la molestia de escribirme a mi correo electrónico a través de mi web esencial, y me piden por favor esta tablita y con mucho gusto yo se la suministro. No la voy a poner en el pie de comentarios del video, sino voy a esperar que ustedes se notifiquen conmigo por el correo electrónico. De paso los conozco, ¿no? De paso sé quiénes son y los trato un poquito más, y de pronto mira, hago amistad con ustedes y, ¿por qué no?, ayudar un poco más a la causa. Bueno, otra cosa que les quería contar es que mirando en este tiempo en mi Facebook me encontré con una noticia que de verdad que hay muchos que les va a alegrar. Hay unos que de pronto ya lo saben, como hay otros que ni estarán enterados que esto está ya pasando. Pero se está construyendo una ley laboral en Colombia que aporta beneficio a los trabajadores que están con contratos de prestación de servicios. ¿En qué hecho? Que van a tener la oportunidad de contar con primas, con cesantías y con vacaciones. Y bueno, si eso sigue adelante, pues sería muy grandioso porque yo sé que hay muchos de nosotros que estamos así y de verdad pues no estamos bien compensados, nos han tomado en una situación en que se aprovechan mucho de nuestras capacidades y pues muchos de nosotros estamos perdiendo harto porque muchos de nosotros ni siquiera estamos cotizando nuestra salud, no estamos cotizando nuestra pensión. ¿Y qué sería de nosotros cuando llegamos a la etapa ya juvenil? O sea, a ese punto donde nos tenemos que jubilar y sin dinero. Y ya viejitos, ¿y cómo le hacemos? Entonces, bueno. Listo, entonces quedamos así y Dios mediante, espero su notificación, su presencia a través del correo electrónico. Amigos, me despido de ustedes, cierro este video y recuerden que en todo esto siempre se mueven muchas cosas que a muchos nos atañe saber cómo está pasando la cosa. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues no duden en escribirme al correo electrónico, con mucho gusto yo les escribiré y les contaré lo que ustedes quieran saber un tanto más sobre este tema. Me despido, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.influent.ca. Se cierra este video número 97 que viene siendo parte de la gestión administrativa, más exactamente un video de reflexión para tener en cuenta el concepto de cómo cobrar nosotros cuando vamos a construir una base de datos, algo que pues vale la pena tenerlo. A esta altura, como tal, en lo que ya estemos haciendo con esta base de datos del Colegio Willy Coloma, sí es muy importante saber esto y de paso, usted ya ahí, como ya está, con este proceso ya puede entenderse un poquito mejor en saber de acuerdo a las tablas que usted tiene, hacer una sumatoria de todos los campos, tener en cuenta todo lo que usted hasta aquí a la fecha ha hecho en cuanto a la construcción de los formularios, lo que tiene proceso, lo que no tiene proceso, en cuanto a las consultas, lo que es con parámetro y lo que no es con parámetro. O sea, tiene cualquier cantidad de herramienta aquí para ya empezar a valorar y usted mismo se va a dar cuenta exactamente
esta base de datos, cuánto es que vale, y así, en la medida, usted tener un esquema, tener una especie de ayuda, ¿sí? Que le va a permitir con esta misma hacer sus propias tarifas, sus propios precios para no caer en el dilema de tumbar. Hasta luego amigos y muchas gracias y buenas tardes.